el encuentro de cocina tradicional contará con 3 conferencias. La primera, la que se va a dictar en la tarde de hoy, que trata sobre por qué son importantes las cocinas tradicionales en Colombia, con nuestra invitada, con la doctora Esther Sánchez. Ella es antropóloga de la Universidad de los Andes, diplomada en hermenéutica jurídica de la Universidad del Rosario y doctora en Derecho de la Universidad de Ámsterdam en Holanda. Desde 1976 ha venido realizando un trabajo sistemático de investigación-acción, buscando el reconocimiento y valoración de los derechos propios de los pueblos indígenas y en particular a su justicia. Paralelo a ello, la doctora Esther también ha venido desarrollando una importante labor en el proyecto Construcción de Entendimiento Intercultural. Además, es una gran estudiosa del tema de alimentación y cocina con identidad, temas que ha desarrollado como representante activa del Colegio de Estudios Socioculturales de la Alimentación y la Cocina Colombiana y desde la Red de Cocinas Andinas. Sobre el tema, ha ofrecido innumerables encuentros, conferencias y charlas relacionadas con la cocina tradicional, temas que son de mucho interés para el Banco de la República por su valor patrimonial, de identidad y sobre todo por la tradición. La doctora Esther también es docente, consultora, escritora y asesora. Doctora, nuevamente mil gracias por estar acompañándonos, por disponer de su tiempo para compartir con nosotros. En el 2017 nos acompañó en una actividad muy linda que se realizó en el Centro Cultural de Neiva y que finalizó en el Centro de la Industria, precisamente con los aprendices SENA, en una actividad en la que ellos participaron también muy activamente y disfrutaron de su conocimiento. Esperamos el próximo año volver a tenerla con nosotros porque este encuentro es el primero de los muchos que vamos a seguir haciendo en la ciudad de Neiva. Doctora Esther, mil gracias nuevamente, mil gracias a las personas que están conectadas. El tema que nos reúne con la doctora Esther es por qué son importantes las cocinas tradicionales en Colombia. Muy buena tarde, doctora, y mil gracias por estar con nosotros. Bueno, muchísimas gracias, Marta, por esta generosa invitación a todos sus colaboradores en el banco, mi cariño y agradecimiento, y a las personas que se han vinculado, que veo que son muchas, agradecerles el interés por esta cocina patrimonial nuestra, por esta cocina colombiana. Yo quiero, en primer lugar, que veamos la cantidad de espacios alrededor de la cocina que se están dando alrededor de esta pandemia. Son múltiples las reflexiones, los trabajos escritos que circulan, las recetas, etcétera, etcétera. Hablar de la cocina tradicional y de su importancia lo voy a hacer en 4 pequeños espacios. El primero tiene que ver con cocinas tradicionales, memoria cultural e identidad. Quisiera entonces tratar eso que llamamos cocinas tradicionales, quiénes son los que hablan de estos temas y a quiénes les interesa las cocinas tradicionales. En primer lugar, es importante que sepamos que la sociedad colombiana hoy tiene una mayoría de jóvenes, alrededor de 30% están entre 11 y 20 años, lo que en su gran mayoría desconocen las tradiciones culturales, patrimoniales, locales, regionales o nacionales relacionadas con la identidad de las cocinas tradicionales. Quizás nosotros a los 18 años tampoco sabíamos de estas tradiciones o sabíamos muy poco. Está presente en la memoria de los adultos. Son los que conocen la tradición alimentaria y culinaria, somos los mayores. Identificar tradiciones presentes en la memoria cultural y tradicional oral de adultos mayores está asociada a la cocina y busca restablecer los ideales sociales de la identidad cultural
expresos en los saberes que han quedado en la memoria de unos cuantos que aún viven en la ciudad, en los valles, en las islas o entre montañas. Estas personas dominan el imaginario tradicional que las nuevas generaciones, los niños y los jóvenes en general desconocen. La valoración y el estudio de la cocina tradicional se ocupa de los hábitos tradicionales cotidianos que están en la memoria de adultos mayores, y esa memoria en los adultos mayores es memoria colectiva. Son relatos que los miembros de un grupo comparten sobre su propio pasado y que constituyen un elemento de identidad. Es decir, hay unas ideas fuerza que siempre están presentes intergeneracionalmente y que se orientan a que esa tradición perviva y se mantenga. Este es, en mi concepto, un desafío entre dos generaciones, una que puja hacia la conservación de lo propio y busca en los baúles viejos, en las cómodas de antaño y a base de entrevistas a portadores de esos saberes, aquellos elementos de la identidad, no solamente por gustar de los alimentos preparados y que generaron hábitos alimenticios propios, sino por el valor que entraña la diferencia regional o nacional, en todo caso la diversidad sobre la que se toma conciencia cuando se es mayor. Entonces, es claro que los opitas, que los huilenses tienen una identidad alrededor de sus hábitos alimenticios que es diferente de la de los llaneros o diferente de las de los monterianos o de los boyacenses. Eso, esos hábitos propios, en un momento de la vida los empezamos a tomar con conciencia, es decir, sabemos la diferencia entre nuestros hábitos alimenticios y los hábitos alimenticios de otros grupos. La cultura de la comida o cocina tradicional, dicen, se está perdiendo por culpa de los jóvenes, pero eso, en mi concepto, es falso. Es la industria alimentaria la que trae nuevas propuestas y existen otros factores que operan para transformarla, como las políticas estatales del Ministerio de Educación sobre alimentación escolar o del ICBF con sus programas nutricionales de madres comunitarias, etcétera, y con esta la tercerización y politización, robo criminal de los programas alimenticios. Las propuestas de nuevas dietas para acercarse a las imágenes dominantes sobre el cuerpo, por ejemplo, los escasos tiempos para cocinar en la familia, entre otros asuntos, son situaciones que no son propias de los conflictos intergeneracionales. El Estado pluralista, el nuevo Estado multicultural, ha venido exaltando la necesidad de marcar diferencias con otros, no solamente mediante atributos culturales propios colombianos, sino también atributos culturales cundinamarqueses, llaneros, antioqueños, etcétera. Es decir, hay una memoria de la identidad alimenticia que nos permite contrastarnos entre unos y otros. Es precisamente el Estado colombiano, a través de las políticas públicas, los que hacen que conozcamos la cocina de San Andrés en Bogotá, o que en San Andrés conozcan la cocina boyacense, y este es el esfuerzo de un Estado que busca fortalecer las cocinas tradicionales con identidad, no solamente protegiéndolos a través de políticas frente a estas otras sociedades, sino frente a internamente también. Es decir, adentro hay seminarios, hay encuentros para
comer la cocina local, pero se transportan las cocinas locales a otros sitios con el ánimo de fortalecer esa tradición de tradiciones. Entonces, Colombia es un país de regiones y dentro de las regiones también hay diferencias culturales que se expresan en hábitos alimenticios, en usos, en costumbres. Expresamos en muchos debates conceptos sobre la cocina tradicional. Por ello, expongo que esta es el resultado de ciertos y cientos de contenidos mentales diversos que se expresan en procederes observables. No son solamente las técnicas de hacer comida, las recetas, es que cada paso realizado hace referencia a esos usos y tradiciones plasmadas en conocimientos, en saberes que conllevan razones complejas como la presencia de productos para recoger sin siembra o aquellos que son productos de la agricultura, aquellos animales que pueden ser comestibles, etcétera, y adicionalmente otro conjunto de elementos como saber cuál es la cantidad de picor, si se puede decir así, de un ají o cuál es la cantidad de agua que deja un vegetal al ser cocinado, etcétera, etcétera. Entonces, son los esquemas de pensamiento, los esquemas que tenemos en nuestra mente, los que acompañan a un grupo para formar hábitos, seleccionar qué animales comemos, qué vegetales, qué minerales podemos usar, la determinación del estado de un producto, si está maduro o está verde, el color que deben tener una sopa, el color que debe tener, por decir algo, unos vegetales que han sido pasados por agua caliente, hervidos, etcétera. Es decir, hay una cantidad de elementos que nos permiten entender qué es lo nuestro a nivel local, a nivel regional y también de alguna manera algunas cosas, algunos productos que podemos decir son nacionales. Todos los productos seleccionados para adobar, por ejemplo, son parte de un saber y se sabe qué tipos de adobos deben tener. Los tamaños de los cortes de una cebolla son distintos según las preparaciones que tengamos y por decir algo, unas papas chorreadas tienen un corte de cebolla muy distinto del corte de cebolla para para unos tamales o para unos huevos revueltos. Existen picadillos para espolvorear sobre caldos o secos para dar color y sabor. Los colores de los guisos son fundamentales y uno puede definir que ese plato está muy pálido o que a la cocinera o el cocinero se le fue la mano en el color. Es decir, los portadores de la tradición alimentaria y culinaria respetan las formas originarias de los productos y no les dan uniformidad como lo hace, por ejemplo, la cocina europea, la cocina francesa, donde una papa llega a modificarse a tal punto que todas las papas en un plato o en un banquete son iguales. La cocina tradicional respeta la forma de una papa, de un uyuco, es decir, de muchos de los productos nuestros se registran visualmente en sus formas naturales. En general, la cocina tradicional colombiana fundamentalmente la realizan mujeres. Hay actividades que realizan los hombres y cada día más hombres se inmiscuyen en los temas de la cocina y también en los temas de la cocina tradicional. Pero la cocina tradicional cotidiana también se ve interceptada o intervenida por cocina tradicional para ciertos rituales, para ciertas ceremonias. Y entonces las fiestas de cada pueblo, las fiestas de cada región
son la oportunidad para exaltar la cocina propia y la gente se desplaza con el objeto de conseguir allí, de volver a degustar esos sabores marcados desde la infancia que tienen tantas características que nos permiten, digamos, tener emociones, afectividad hacia esos platos. Eh, Efectivamente, también se han extendido las preparaciones de la cocina tradicional a venta de productos en sitios públicos. Y entonces hay plazas de mercado en donde se venden estos productos. También hay puestos en ciertos lugares locales, etcétera, que van generando, digamos, la exaltación de ciertos platos. Y menciono cómo se trasladan esos saberes, esos sabores, esas preparaciones. Y podemos decir que en una ciudad como Bogotá, donde vivo, eh, podemos comer de varios restaurantes huilenses las delicias de los huilenses y también de los tolimenses y de los antioqueños y de la gente del Pacífico, porque se han trasladado en función de que la gente de su lugar pueda degustar en Bogotá, por decir el caso, sus productos. Entonces basta entrar a internet para uno encontrar las bebidas huilenses, los amasijos huilenses, los tamales, muchos de las preparaciones que los enorgullecen, las arepas, etcétera, que los hacen diferentes a los de otra región. Entonces, un tercer elemento que quiero plantear es que hay una proliferación de acercamientos a la cocina tradicional y podríamos estar de acuerdo en que hay un boom alrededor de la cocina y en general y de manera particular a la cocina tradicional. Siempre estuvo pensada por los antropólogos la cocina tradicional como un componente de cultura que tenía valor. Y es en el siglo XX, a comienzos de o mediados del siglo XX, que aparecen los estudios antropológicos, digamos, modernos sobre la cocina colombiana. Y cada día encontramos más y más oferta de conocimiento sobre esa cocina tradicional. Basta mencionar los 19 tomos del Ministerio de Cultura sobre la alimentación y las cocinas de Colombia. Entonces, decía que hay una proliferación de ese conocimiento, pero también hay una proliferación de orgullo para eh, pensarnos como un país lleno de posibilidades y de una gran riqueza alrededor de la cocina tradicional. Eh, Cada vez que penetramos en un libro que nos ofrece, por decir algo, como veíamos la semana pasada en otra charla sobre cogollos, hojas, plantas utilizadas en el Pacífico por los afrocolombianos, podemos encontrar que de esos cogollos que se comen allá, pues no conocíamos prácticamente nada. Y así de diversa manera van apareciendo nuevos alimentos, nuevas preparaciones que están exaltándose hoy como patrimonio local, patrimonio regional o patrimonio nacional. Acordémonos que el concepto de patrimonio es un concepto que asumimos para que los platos se hagan a la manera tradicional, es decir, se cuiden los cortes, los colores, las texturas, los acompañamientos de una cierta manera, de manera que las modificaciones sean hechas en otros contextos por cocineros que hacen cocina de autor o hacen cocina moderna o lo que queramos llamar, pero
hay toda una fuerza nacional para decir Colombia tiene cocina tradicional de gran valor y vamos a valorarla, vamos a difundirla, vamos a presentarla con orgullo. Finalmente, hay otro aspecto que quiero mencionar y que es la cocina tradicional también se ve modificada y con los años una propuesta, comillas, de cocina tradicional podría convertirse en algo muy propio de una región. Y para eso traigo a colación un tema también muy antropológico, que es la invención de la tradición. Algún autor, en su libro La tradición inventada, plantea cómo hay momentos en que emergen, digamos, en este caso, platos cuya tradición no es propiamente rastreable en el eje del tiempo, porque si nosotros pensamos en un sancocho, podemos pensar desde los muiscas o desde nuestros pueblos prehispánicos la posibilidad de cocer unas carnes con unos tubérculos y la llegada en la conquista y todo el descubrimiento, cómo se van introduciendo otro tipo de productos y podríamos llegar hasta hoy en día a encontrar transformaciones con base en productos que han llegado, por decir algo, en el siglo pasado. En todo caso, es interesante cómo este movimiento del que hablaba en el punto anterior, que es mostrarnos con orgullo como los portadores de una tradición alimenticia y culinaria, es interesante el concepto de invención de la tradición. En un trabajo que hicimos con el SENA de Cundinamarca y con sede en Girardot, trabajamos en 18 municipios de Cundinamarca sobre los platos emblemáticos y tradicionales de cada municipio. Sin embargo, al llegar a, a Agua de Dios, nos llevaron a un restaurante en donde íbamos a comer el plato tradicional de Agua de Dios. Pero, oh sorpresa, cuando la señora con la que interactuábamos y gente de la comunidad allí nos plantearon que ellos no tenían plato tradicional y que estaban atrasados en relación a todo el discurso sobre turismo y gastronomía, etcétera, que se estaba haciendo en el departamento y por lo tanto que ellos habían decidido inventarse un plato. Y entonces se pusieron a pensar que Agua de Dios era un sitio al que en su momento llegaban personas de la costa para pasar allí su enfermedad, o llegaban antioqueños, cundinamarqueses, boyacenses, es decir, de todas las regiones de Colombia, y que cada uno había dejado unos hábitos. Cuando salían de sus enfermedades, etcétera, llegaban sus familiares o, en fin, se difundieron elementos propios de la costa, elementos propios de otros departamentos y también pues los panches habían dejado toda una historia sobre alimentación y cocina que ellos querían reconocer. Así entonces se inventaron el cocido panche y tomaron elementos españoles como el chorizo y tomaron elementos como la yuca y el ñame, que no es de, pues que no se utiliza prácticamente en Cundinamarca, etcétera. Inventaron un plato que lo llamaron el cocido panche y con el tiempo el cocido panche, que fue, digamos, una propuesta de la alcaldía para que en los restaurantes se presentara cuando iban los turistas, etcétera, etcétera. Entonces, que se presentara este plato. Es así entonces
como dice este autor Hobsbawm, se inventa una tradición que con los años, y seguramente dentro de 30 años, nadie va a saber que el cocido panche no correspondió a un movimiento histórico de muchos años, etcétera, etcétera, sino que fue una invención de tradición en un momento dado. Bueno, estas son algunas de las ideas que quiero plantear. A veces nos han mostrado que Colombia tiene una tradición que es como una especie no tan importante como la tradición alimenticia mexicana o peruana, y que debemos tomar de estos países ideas para mejorar nuestra identidad alimentaria y culinaria. Pues he estado con algunas personas muy interesantes de estos países, y al ofrecerles nuestros maravillosos platos guajiros mezclados en un mostrador con platos antioqueños, llaneros, huilenses, tolimenses, amazónicos, boyacenses, etcétera, no solamente se quedan admirados, sino que reconocen una identidad que se expresa en los nombres, se expresa en en la presentación de los productos, y esa es una realidad que algunos amigos, con el apoyo del Banco de la República desde hace muchos años, que nos vienen apoyando o que vienen incentivando este tema, nos permiten sentirnos muy orgullosos de nuestra comida casera, cotidiana, dominguera, de fiesta, de visita al río, del desierto, etcétera, como una comida con una identidad propia que tiene valor, y que la idea es que todos la ayudemos a mantener haciendo, como leía o veía en televisión hace poco en un programa, alguna persona que decía: yo le ofrezco comida, le ofrezco un plato, yo preparo un plato como debe ser. Y como debe ser es que cuidamos todos los detalles de los cortes, del color, de la textura, del lugar en el que podemos poner los alimentos, con un gran orgullo y con una gran satisfacción de que Colombia sí tiene cocina tradicional y una identidad propia muy valiosa. Muchas gracias. Gracias. Vamos a mirar qué comentarios, qué preguntas hay, si de pronto hay alguna persona que tenga alguna inquietud, que le quiera hacer alguna pregunta a la doctora Esther, puede activar su micrófono. Doctora Esther, muchas gracias. Y al banco igualmente por esta oportunidad de escucharla a ella. Quería preguntarle, como cuando uno va a indagar a una portadora o un portador de saberes, como no sé, como 5 preguntas claves que uno siempre debería hacer para indagar y enriquecerse con ese conocimiento respecto de la preparación de un plato. No, decía que a veces nos complicamos pensando en estas metodologías de intervención y creo que podemos ser muy sencillos. Lo primero que yo le preguntaría a una persona que es portadora de una tradición alimentaria y culinaria es, por ejemplo, ¿qué comieron esta semana en su casa? Y seguramente después, bueno, ¿y cómo se prepara ese plato? Em, ¿Quién le enseñó ese plato? Em, y por decir algo, preguntas como: ¿usted podría sustituir, en vez de cebolla larga, por decir algo, no echarle cebolla larga? Es decir, poder plantear primero qué es lo que la gente come cotidianamente, em, cómo obtienen los productos para hacer esos platos, cómo los transforman, si una papa es pelada o va con cáscara, si una presa le quitan la piel o la dejan así,
si se fríe o se cocina, es decir, qué ha comido, cómo lo ha procesado, de dónde consigue los alimentos, cuáles son sustituibles por otros, de manera que fijemos un poco la estructura de cada uno de los platos. Eso es una parte. Otra más importante es observar. Y al observar, uno ve las técnicas de transformación de los alimentos de una manera muy evidente. Y hoy tenemos la oportunidad de tener muchos videos en los cuales vemos el manejo de los pescados, de la ternera, de los tamales, etcétera, etcétera. Y ahí podemos darnos cuenta de esa homogeneidad que hay en platos que podemos decir son emblemáticos de una determinada región o de una determinada localidad. Gracias. Muchas gracias. Quisiera preguntarle cuándo un plato se convierte en tradición. Por ejemplo, cuando el champús en Cali se convierte en algo tradicional y no solamente en una receta aislada. Bueno, es una magnífica pregunta y lo siguiente, digamos que en antropología sabemos que el ser humano tiene ideas y entonces en una persona surgió una idea que era mezclar maíz ligeramente molido con lulo picadito y un poquito de hielo, bueno, qué sé yo, inventó un producto. Hasta ahí hay una invención individual, pero ¿en qué momento se convierte eso en cultural o tradicional? Cuando yo le cuento a mi hermana que hice esto y me pareció delicioso y mi hermana le presenta al otro y al otro y se vuelve lo que un autor que se llama Bauman considera que es como el coronavirus, es decir, se vuelve viral, se extiende a una cantidad de personas que empiezan a preparar esa receta y de pronto mucha gente la hace y digamos hasta cierto punto se pierde el origen de la persona que inventó la arepa o el tamal tolimense o el champús o la carantanta o la empanadita bayuna, etcétera. Entonces, la tradición es aquello que se convirtió en viral y que un grupo social lo reconoce como tal. Lo otro son recetas individuales de cocineros que se inventan cualquier fórmula que puede ser deliciosa y la ponen en un restaurante, pero que no ha trascendido a su sociedad para convertirse en algo tradicional y, como he dicho, en algo viral, en algo culturalmente reconocido como como un plato, un jugo, una carne, una preparación propia. Gracias a ti también. Doctora Esther, desde Gracias. el Facebook hacen dos preguntas. El señor Holman Leandro Pavón pregunta, ¿cómo podemos fortalecer la cocina tradicional desde las instituciones educativas? Hay un autor muy valioso, bayuno, que se llama Solom Calero. Solom Calero hizo una tesis de doctorado en la Universidad del Valle y es súper interesante en el sentido que muestra qué se prepara, cómo se prepara y qué comen los niños en ciertos lugares del Valle del Cauca y del Cauca, en los centros educativos. Y efectivamente, ahí hay muchas claves. Primero que todo, está una clave que es que a los niños hay que nutrirlos y que nunca se enfermen. Y bueno, ese es un principio obvio, muy básico, pero entonces la comida se convierte en un elemento tan dietético que, digamos, se eliminan muchos de los componentes de la comida tradicional que pueden tener un chicharroncito
o un pedacito de tocino, o que mezclan dos harinas, etcétera, etcétera. Por un lado. Por otro lado, son tantos los niños a los que hay que darles en un determinado momento el alimento, que entonces se hacen unas preparaciones que podríamos decir son indeterminadas, no tienen identidad. O sea, un arroz blanco con un huevo duro, como lo he visto en fotografías, un huevo duro, una mandarina y, por decir algo, un jugo de tomate de árbol. Es decir, allí hay alimento y el niño se puede nutrir adecuadamente, pero no hay preparación con identidad cultural. Yo he hecho algunas consultorías a colegios en donde el problema es que los niños no comen. Y no comen porque, por miles de razones, porque la comida está fría, porque la comida no tiene sabor, porque mil cosas. Entiendo las dificultades de darle alimento a 300 niños en 2 horas o en hora y media, pero por lo menos una vez a la semana, por lo menos una vez cada 15 días, etcétera, que haya una propuesta con identidad y que al niño, a las niñas se les explique que estamos comiendo un sancocho bayuno y ese sancocho bayuno tiene tales cosas y, por ejemplo, se diferencia de un plato, ¿cómo se llama? Bueno, el bogotano, bogotana se me acaba de olvidar, que tiene papa. O sea, el bayuno no tiene papa y en cambio hay otros que tienen papa. Es decir, mostrarle a los niños, más allá de darles comida para nutrirlos, precisamente referentes de cultura, ya que muchos de ellos en sus casas, como lo vimos al comienzo, por el exceso de trabajo, porque la mujer está afuera, etcétera, no comen cotidianamente la cocina propia. Entonces, hacer eventos cada 8 días, cada 15 días, cada mes, un festival de cocina propia del local, sería una maravilla para los niños. Acá en la ciudad de Neiva. Ya, Hugo. Sobre cocina en hojas. ¿Sí se acuerda que estuvimos en un taller acá en el SENA, acá en Neiva? Pero claro, Hugo, claro que me acuerdo. ¿Cómo no ¿Cómo me ha voy a estado? acordar? Sí, Muy señora. amable. Fue un evento maravilloso que nunca olvidaré con Marta Lucía, con otros de ustedes y con Sí, los estudiantes. Fue maravilloso, claro que sí. sí, todavía guardamos los recuerdos. Y quería preguntarle qué piensa sobre la cocina en hojas. Ya. Bueno, la cocina en hojas es un recuerdo maravilloso de nuestros antepasados, los indígenas. La cocina de hojas se usa en muchos países de manera muy importante, como puede ser China y Japón, por ejemplo. En Colombia, yo diría que primero que todo hay un estudio que está en la biblioteca del Ministerio de Cultura sobre la cantidad de hojas que se usan en Colombia. Em, nosotros decimos en la hoja de plátano y la hoja Bijao, de la hoja de de bijao. bijao, la de De bijao, bijao. exacto. Pero hay muchas más hojas, por ejemplo, la de almendro la usan en algunas partes para preparar asuntos, etcétera, más los capachos de mazorca, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es un componente de identidad, ¿no? Em, es muy distinto un tamal, como comí yo en Estados Unidos, un tamal envuelto en papel metálico, porque no había más, y un tamal envuelto en hoja de bijao o en hoja de plátano. No solamente le da un sabor, sino que también le da un carácter, una identidad. Em, las formas de usar las hojas, en palabras de Julián Estrada, él habla del origami, cómo se manejan las hojas en nuestro país, y hay realmente cantidad de formas, de cortes, de envoltorios muy hermosos, ¿no? No solamente para un tamal, sino hay dulces que van envueltos
en hojas, en envolturas vegetales maravillosas. Y pues yo creo que eso, ojalá no se pierda, ojalá lo mantengamos. Quiero decirles que en Armenia, una parienta que tiene una plantación de plátano, su plantación más que para de los plátanos va dirigida a exportar hojas de plátano a China. Entonces, aquí el INVIMA empieza a problematizar las hojas, aunque parece que ya no tanto, y en otros países añoran tener producción de hojas, de hojas verdes para mantener su cocina con identidad. Gracias, doctora. Muy Gracias formal. a usted, muy amable. Doctor Esther, desde el Facebook, Juan David Benavides Sepúlveda hace dos preguntas. ¿Cuál sería la importancia de las cocinas tradicionales y lo alimentario del país en un contexto de posacuerdo? Y otra pregunta que también hace, ¿qué se puede decir de las nuevas formas en que se está cocinando en las casas a partir de esta pandemia? La primera pregunta, ¿me la puedes repetir que me acabo de olvidar? Sí, señora. ¿Cuál sería la importancia de las cocinas tradicionales y lo alimentario del país en un contexto de posacuerdo? Bueno, lo primero es que el punto número 1 del acuerdo de paz está relacionado directamente con el tema del campesinado. Y si nosotros leemos ese número 1 del acuerdo de paz, yo diría que todos, sin distingo de partido, región, absolutamente nada, estaríamos de acuerdo en que eh, este país o nuestro gobierno, nosotros mismos como colombianos, tendríamos que ponerle mucha atención o mucha más atención al campesinado. Em, Colombia tiene dos opciones: o seguir un extractivismo que requiere el país para generar una riqueza que es la que hoy nos ha permitido pues tener máquinas con minerales, con petróleo, con todo lo que ustedes quieran, pero otra es poder orientar un país hacia la explotación de su riqueza en tierras, en el saber de los campesinos, en las técnicas de producción del campesinado, y que produzcamos alimentos y por lo tanto preservemos de alguna manera el medio ambiente tan deteriorado. Entonces, yo creo que los esfuerzos que se han venido haciendo, que de acuerdo a lo que uno lee en prensa o en comentarios de amigos, etcétera, em, eh, se ha intentado para la paz darle a muchos de los combatientes que se han acogido a la paz la posibilidad de implementar proyectos productivos alrededor de los alimentos. Y pues eso sería supremamente valioso, fortalecerlo. Creo que la pandemia, si algo nos permite a todos, diría yo, agradecer, es que estamos pudiendo comer todos los días alimentos producidos en el campo, porque no podemos negar que grandes empresarios se dedicaron al cultivo por decir algo, de la palma o inclusive de yuca o de maíz para biocombustibles, pero la yuquita, la racacha, el tomate, la cebolla, etcétera, que estamos consumiendo hoy en nuestras casas en esta pandemia y guardados, proviene de los campesinos pequeños y medianos de Colombia. Entonces, cuando preguntas, la segunda pregunta y es, ¿cómo estamos cocinando en las casas? Pues ya hay también manifestaciones de amigos que escriben en prensa, etcétera, y que dicen, estamos cocinando a la manera tradicional. O sea, nadie en la casa, creo yo, o muy poquitos en este país, estarán haciendo pizza caprichosa o estarán haciendo, no sé, filet mignon. La gente está comiendo sancocho, arrocito,
papas en chupe, tamalito. Hace poquito, hace 8 días, invité a 2 vecinas, hicimos chorizos, hicimos 35 chorizos, porque ya era importante meterle algo nuestro, más allá, digamos, de lo que fuera un poco funcional. Entonces yo creo que la gente en las casas está apreciando los productos locales y está cocinando a la manera tradicional local. Las sopas, los platos, los sudaos, los asaditos, etcétera, etcétera, que pertenecen a una tradición local o regional. Esa sería mi respuesta. Eso es lo que he vivido y lo que de alguna manera creo que aparece en medios de comunicación. Pregunta, ¿cómo conciliarías los nuevos hábitos de consumo, como ir a un restaurante y comer sancocho cuando uno quiera, con los hábitos sobre los cuales se crearon los momentos de consumo de la comida tradicional? Bueno, yo sí creo que poner en un restaurante esos productos tradicionales al servicio de muchos comensales que por distintas razones no tienen tiempo, oportunidad o conocimiento de hacer platos es una maravilla. Entonces, en Bogotá hay 132 restaurantes de cocina del Pacífico y pues uno va a esos restaurantes feliz a comer la mejor cocina del Pacífico en Bogotá, hecha por los afros del Pacífico que vinieron a vivir acá y hay una representación maravillosa de esa cocina. Em, hay muchas cosas. En un evento que hizo el Banco de la República en Manizales, por aquí vi hace un rato a una amiga con la que estuvimos allá, Cecilia Restrepo, hubo el lanzamiento de un tema sobre la panela. Y oh sorpresa que parte de lo que se decía es que los empresarios de la panela tuvieron que empezar a producir porciones pequeñas de panela, porque en los apartamentos pequeños, las casitas muy pequeñas, nadie tiene espacio para guardar mucha panela, pero adicionalmente partir una panela con una piedra y un cuchillo, como lo hacemos cotidianamente, pues representaba un problema en los edificios. Entonces resolvieron hacer tronquitos pequeños de panela. Digamos que hay adaptaciones de lo tradicional a nivel industrial y hay adaptaciones de la cocina tradicional a nivel de los restaurantes. Y en los restaurantes uno lo que quiere es ver el sancocho que puede ser servido con exuberancia, con mucha más cantidad de cosas de las que uno podría poner en su propia casa o porciones más grandes, etcétera. Pero uno espera que ese sancocho, ese tamal, tenga las características de lo tradicional. Y ahí es cuando uno recomienda y dice, mire, por decir algo, los mejores pan de yucas los consiguen en tal sitio porque son industrializados o son hechos en sitios públicos para un público foráneo, pero respetan los componentes de la tradición, el tamaño, el color, el brillo, la textura, etcétera, etcétera. Soy Diana Salazar de Pitalito, Huila. Soy estudiante aprendiz del SENA. Apenas pues estamos en las clases teóricas. Y yo tenía una pregunta. En algún momento leí un documental que nos enviaron de taller para nosotros, donde su merced hablaba de la comida tradicional como aquellas sopas y sopas caseras, secos, donde los almuerzos se complementaban de sopa, seco, jugo, una sobremesa y de pronto un postre, ¿sí? Muy emocionada de leer su documental, me pareció muy interesante y muy llenador para nosotros los que realmente yo no miraba la cocina tradicional como eso, lo que hacía mi madre en casa.
y lo que aprendí de ella. Entonces, de acuerdo a eso, yo quiero hacerle una pregunta. Aquellos platos como el filet mignon y esos platos que nos ofrecen esos restaurantes a la carta, esos no vendrían siendo comida tradicional, sino comida ya estilizada, ¿cómo se llama? Se me va el nombre en ese momento. Comidas preparadas que no van a la tradición. Bueno, es que todo plato tiene un origen y digamos el filet mignon es un plato que tiene origen en Francia. Entonces, en Colombia hay restaurantes franceses y hay recetarios franceses y hay escuelas donde, sobre todo en un tiempo, la cocina francesa se enseñaba y un caso de esos es el Sena. Entonces, la persona que se hace cocinero, que quiere armar un restaurante, pues puede ofrecer filet mignon o puede, si quiere hacer un restaurante de origen, pues con identidad francesa, o si quiere hacer un restaurante con identidad colombiana. Yo hice un trabajo sobre Andrés Carne de Res, un restaurante que tiene 3.000 empleados, ¿no? Como para que dimensionen todo lo que es la industria de Andrés Carne de Res. Y él tiene cocina colombiana, antioqueña y cundiboyacense. Y adicionalmente tiene cocina italiana, básica, cocina italiana y algún otro país que ahorita me olvidé. Entonces, en la carta está clarísimo que usted se va a comer una arepa de choclo y se la sirven con quesito muy fresco, pero también una pizza caprichosa si usted quisiera en ese restaurante. Pero la identidad del plato, la identidad de, él respeta uno y otro. Entonces, un restaurante puede tener varios platos de origen distinto, como sería en este caso un restaurante, por decir algo, como el de Andrés Jaramillo. Pero es muy interesante la pregunta. Pues no me acuerdo cuál es el documento que tú mencionas, pero qué bueno que no lo hagas recordar, yo no lo recuerdo, pero he escrito algunas cosas sobre el tema de la cocina colombiana. En todo caso, gracias a todos de nuevo y mañana yo también voy a escuchar a Wilder Guerra, que es un extraordinario antropólogo y abogado estudioso de la cocina, particularmente de la Guajira. Muchas gracias. Doctora, mil gracias y mil gracias a todos, al equipo del Banco de la República, también muchísimas gracias por el apoyo.